Buena gente, volvemos con el curso de Ciencias Físicas 2. Prácticamente lo único que habíamos trabajado en los videos anteriores había sido el concepto de densidad. Y vamos a pasar ahora a trabajar un tema diferente que es la conductividad eléctrica y que viene acompañado de un pequeño tema que es circuitos eléctricos. Voy a comenzar con circuitos para que me sea más fácil explicar conductividad después. Y bueno, asumo que más o menos tiene una idea de lo que es electricidad, que va a ser de lo que se va a tratar básicamente el resto del video desde aquí al final. Lo primero que necesito para crear un circuito eléctrico es un componente que lo que haga es producir la electricidad que el circuito va a usar, lo cual es generalmente una pila o una batería. Lo segundo que preciso es un camino a través del cual la electricidad pueda pasar, lo que casi siempre implica que tengo que usar cables. Una vez tenido esto, ya podemos agregar algún componente eléctrico que querramos hacer funcionar con la batería. La electricidad se mueve desde la terminal negativa de la batería, pasa a través del cable amarillo, enciende la lámpara y sigue su camino por el cable rojo hasta llegar a la terminal positiva. La electricidad solo puede circular si tiene un camino. La electricidad solo puede circular si tiene un camino a través del cual moverse desde la terminal negativa hasta la terminal positiva. Si desconecto cualquiera de los dos cables, la corriente eléctrica no se produce. Entonces, ¿a qué le vamos a llamar circuito eléctrico? Pues a todo camino cerrado a través del cual se produce una corriente eléctrica. También podríamos decir que es un conjunto de componentes eléctricos conectados entre sí, formando un camino cerrado que cumple alguna función. Hay un montón de componentes eléctricos que podemos usar en un circuito. Algo que no puede faltar es un componente que produzca la corriente eléctrica, que como dije puede ser una batería o puede ser también una pila. Tanto las pilas como las baterías tienen dos terminales, una positiva que está marcada con un signo de más y una negativa que está marcada con un signo de menos. Como vimos, también se suelen usar cables. Y algo importante que vale aclarar acá es que cuando vamos a representar un circuito eléctrico a través de un dibujo, lo que se hace es usar una serie de símbolos. Cada componente eléctrico tiene su propio símbolo que lo representa. Tenemos este símbolo para la batería, tenemos este otro para la pila, y los cables, que pueden ser un cable común o estos cables con pinza, se simbolizan con una línea. Las lámparas comunes incandescentes como esta se representan con este símbolo, y a veces puede aparecer algún interruptor o llave que lo que permite hacer es detener la corriente eléctrica o volver a encender el circuito, y también tienen su propio símbolo. Estos pequeños interruptores cumplen la misma función que cumplen las llaves que se utilizan en una casa para encender o apagar las luces. Por último, quiero hablar de un componente que es muy común, que es el LED, y que si bien cumple la misma función que una lámpara, tiene un símbolo propio. Las lámparas LED suelen ser mucho más brillantes que las lámparas comunes y además gastan mucha menos corriente. Una lámpara común yo la puedo conectar directamente a una batería, pero para conectar un LED necesito hacerlo siempre junto con otro componente que es la resistencia. La resistencia tiene dos funciones principales. La primera es producir calor. Si yo conecto directamente una resistencia a la batería, voy a notar que sube su temperatura. Pero también tiene una segunda función, que es que puede controlar la cantidad de corriente que pasa a través de otros componentes. Por ejemplo, si yo conecto un LED directamente a una batería, es probable que el LED se termine quemando.
Entonces lo que se hace es conectar el LED acompañado de una resistencia que lo que va a hacer es protegerlo y evitar que no pase mucha corriente a través de él, y entonces así evitar que se queme. Hay que prestar atención con los LED porque conducen la electricidad solo en un sentido. Lo que quiero decir es que si hacemos pasar la electricidad en este sentido, el LED enciende, pero si conectamos la batería al revés, intentando que la electricidad se mueva en este sentido, el LED no va a encender. Realmente en este caso no pasa nada de corriente. Bien, entonces les voy a explicar qué tiene que ver esto de los circuitos eléctricos con la conductividad eléctrica. Pues para que la corriente pueda circular a través del circuito, necesito materiales que permitan que la electricidad pueda pasar a través de ellos. Existen materiales conductores de la electricidad, que son los que se utilizan para hacer los cables y los componentes eléctricos. Los metales son los materiales que se utilizan para ese fin. Pero también tenemos materiales que no conducen la electricidad, que pueden ser la madera, el plástico, el papel. Y verán que con un circuito como el que hemos hecho, si utilizo un metal para cerrar el circuito, vemos que la electricidad pasa perfectamente, pero si intento hacer pasar la electricidad a través de un material aislante, vemos que en realidad no puedo hacerlo. Lo otro que quería hacer es avisarles que les voy a dejar un video de otro canal de YouTube en el que muestra un experimento para determinar qué materiales pueden conducir la electricidad y cuáles no. O sea, cuáles son conductores eléctricos y qué materiales son aislantes eléctricos. También les voy a dejar un material hecho por mí donde explico todas las cosas que vimos en este video. Y también les voy a dejar algunas páginas de este libro que se llama Laboratorio 5, Ciencias Naturales de quinto año. Les voy a subir un par de páginas en las que vemos un poco de lo que ya vimos en el video y algo que es la diferencia entre un circuito en serie y un circuito en paralelo, que es un tema del curso y bueno, les voy a mandar alguna tarea con alguna preguntita sobre eso. O sea que eso lo van a encontrar en las páginas que yo suba de este libro. Nos vemos entonces, ¿está?